Damos gracias, Señor, en esta mañana. Amamos tu presencia, Señor. Que tu presencia pueda llenar, Señor, cada hogar que está conectado en esta mañana. Que tu presencia, Señor, pueda abrazar ahí al que está desanimado, aquel que está quizás, Señor, con tristeza en el corazón, Señor. Tu presencia renueve las fuerzas en esta mañana, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, damos la bienvenida a aquellos que están conectados, a aquellos que se han ido sumando a lo largo de los minutos. Dimos la bienvenida al comenzar la reunión, sí, pero si te conectaste luego, en el transcurso de estos minutos, te encontraste con algo, un entorno distinto al que veníamos teniendo. Sí, estamos en esta mañana desde nuestra casa, desde nuestra iglesia, desde el templo, aquí en Bahía Blanca, compartiendo la reunión, bueno, de manera virtual, de manera online, pero saliendo o transmitiendo desde aquí, desde la iglesia. Así que estamos felices de poder estar en este lugar, estamos gozosos de poder compartir. Lo hacemos con ganas, con Lore desde casa, como venimos los jueves, que seguiremos desde allí por un tiempo, pero también es bueno los domingos, como día principal, día del Señor, poder estar desde este lugar. Sí, estamos cumpliendo todos los protocolos de ley, digamos, estamos cumpliendo todas las pautas. Aquí están todos con barbijos, respetando distancias, alcohol, de todo, sí, de todo, todas las condiciones. Así que estamos siendo prudentes en todo esto. En esta mañana de día domingo, en este día que nos toca compartir, como tantos domingos que veníamos, te damos, bueno, la bienvenida a este lugar. Sí, seguramente muchos hermanos de la casa se ponen felices de poder ver el lugar, ¿sí? No está como siempre, está todo alborotado para poder hacer bien la transmisión, pero estamos desde este lugar. Si vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana, ¿sí? En este domingo, en esta primera reunión que salimos desde este lugar, vamos a estar hablando acerca de la iglesia, vamos a estar hablando acerca de una iglesia que vence. El domingo 15 de marzo fue el último domingo que estuvimos compartiendo desde este lugar. ¿Sí? Pasaron 178 días hasta que podemos salir transmitiendo desde este lugar. Pero más allá de esto, en esta mañana vamos a estar hablando de una iglesia que a lo largo de la historia ha atravesado no una o dos crisis, sino muchas crisis mundiales. Así que te invito a que oremos juntos, ¿sí? Te invito a que ores junto conmigo. Vamos a disponernos en esta mañana a poder orar, a poder disponer nuestro corazón para recibir el consejo de la palabra de Dios. Señor, en esta mañana, en este día de culto, en esta mañana compartiendo desde este lugar, Señor, queremos, luego de haberte alabado, luego de haberte bendecido, luego de haber levantado nuestra canción, luego de orar por las misiones, de orar por las ofrendas, Señor, este es momento donde tu palabra para nuestras vidas llega, Señor. En esta hora es el momento donde tu corazón, lo que vos querés transmitirnos, Señor, llega a cada una de nuestras vidas. Señor, entrego mi vida, mi corazón, mis emociones, Señor, para que puedas verte vos, Señor, que sos el centro, el motivo, la razón, Padre Celestial. Señor, sea porción justa para cada uno de los que están conectados, para cada uno de los que están viendo en este momento, aquellos que verán, Señor, en algún momento esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo deje ahí lo justo para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Como te decía antes de la oración,
Vamos a estar hablando en esta mañana acerca de la iglesia, una iglesia que vence, una iglesia que vence. Y vamos a estar viendo 3 puntos en el sermón de esta mañana. Primero vamos a estar viendo una promesa dada por Jesús para la iglesia. El segundo punto del sermón, por decirlo de alguna manera, sé que muchos toman nota, ¿sí? Me he sorprendido en estos días al ver y al saber de las notas que muchos de ustedes toman. Así que les tiro los datos para poder ahí ordenar los pensamientos y el desarrollo. Primer punto, una promesa a la iglesia. Segundo punto, las evidencias de la efectividad de esa promesa. Es decir, que esa promesa tiene respaldo, que esa promesa tiene sustento, de que ha funcionado. Y el tercer punto es nosotros y la realidad que nos rodea y la promesa. ¿Cómo vivimos nosotros eso? La iglesia no es el templo, la iglesia no es el edificio, la iglesia no son estas paredes, no es este fondo, no es este púlpito, ¿sí? ¿Vieron? Nada que ver este púlpito con la mesita que uso en casa, ¿sí? Con el mantelcito ese que tiene más años. No, esto es otra cosa, parece más imponente. Pero la iglesia no tiene que ver con este púlpito, la iglesia no tiene que ver con estas paredes, la iglesia no tiene que ver con mármoles, no tiene que ver con el edificio. La iglesia tiene que ver con las personas que han aceptado a Cristo en su corazón y que están dispuestas a seguirlo. Por eso creemos de que si bien hoy transmitimos de este lugar, la iglesia ha estado activa, la iglesia ha estado predicando la palabra en todo este tiempo, ¿Por qué hablar hoy al salir de este lugar de la iglesia? Porque a lo largo de la historia Jesús entrega su vida, Jesús muere, Jesús cuando está ahí expirando, ahí muriéndose, el diablo piensa que está teniendo una gran victoria. El diablo está pensando de que estaba matando a ese que había venido a traerle problemas. En el infierno había fiesta a causa de la muerte de Jesús, pero lo que el diablo no sabía es que 3 días después ese Jesús salió de esa tumba, resucitó, y en esa resurrección, al morir y al resucitar, Jesús venció tanto al pecado como a la muerte. Jesús venció al pecado y venció la muerte. Es decir, que lo que parecía que algo se terminaba, cuando parecía de que ese nuevo credo, esa nueva fe que se estaba levantando, parecía de que quedaba ahí muerta, ahí podemos encontrar de que Jesús resucita cumpliendo las promesas que Él había dado. Pero Jesús había dicho de que no todo se terminaba con Él, sino que Él iba a levantar una iglesia, iba a llenar del Espíritu Santo a hombres y mujeres, y Él lo que dijo lo ha cumplido desde el principio hasta hoy en día. Y a lo largo de la historia, la iglesia es constituida, es formada cuando desciende el Espíritu Santo en aquellos primeros hombres, aquellas primeras mujeres en aquel lugar. Y ahí se levanta la iglesia. Pero a partir de ese momento, la historia de la iglesia no es una historia fácil. A lo largo de la historia podemos ver de que buscaron de una y otra manera, matando, oprimiendo, dispersando. Pensaban de que con eso iban a poder parar la palabra de Dios. Pero lo que el mundo no sabe, y quizás el diablo ha descuidado, es de que hay promesa de Dios sobre la iglesia. Pueden intentar cerrarnos la boca, pueden intentar hacer que las puertas estén cerradas, pero hay una realidad, y es que la iglesia no se detiene. La iglesia no puede ser neutralizada. La iglesia, no el edificio, la iglesia, nosotros
Los que hemos sido comprados, los que creemos en Jesús, tenemos todo en Dios para seguir funcionando y esparciendo la palabra a pesar de las circunstancias. Por eso vemos de que tantos a lo largo de la historia han atravesado situaciones, pero año 2020, la palabra sigue corriendo. Te invito a que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y entramos en el primer punto del sermón, una promesa a la iglesia. Mateo 16, 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y leo solamente este versículo, así me apresuro y me queda tiempo para después, ¿sí? Primer punto, primer pregunta, primera introducción de Jesús. Jesús está en un momento de su ministerio en Galilea, donde es uno de los momentos más importantes de la vida de Jesús. En ese lugar Jesús ya había hecho milagros, Jesús ya había sanado enfermos, Jesús ya había multiplicado, ya había calmado tempestades, Jesús ya había demostrado en hechos quién era. Y estaba ahí en Galilea, pero había algo que todavía se movía, es que había dudas de quién era Jesús. Encontramos en uno de los relatos, ahí en este Mateo, el mismo Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 27, que dice que los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los propios, los cercanos, al ver el poder, al ver el obrar de Jesús, se preguntan: ¿pero quién será este? Juan el Bautista, unos capítulos después, cuando está preso, Juan el Bautista, ahí 1 o 2 capítulos después, le manda a preguntar a Jesús y le dice: ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? ¿Sos vos o seguimos esperando? Había dudas acerca de quién era todavía Jesús. Por eso Jesús, cuando está ahí con sus discípulos, le pregunta y les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ahí yo creo que eso fue como dejarla picando, como se dice acá en Argentina, ¿sí? Dejarla picando la pelota, como para ver, a ver qué responden. Y ahí empezaron a decir, ¿sí? Ellos dijeron, dice el versículo 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Ahí comenzó, uno decía una cosa, otro decía otra, y yo me imagino que en ese pensamiento es como cuando dicen así y uno también tira la de uno, ¿no? Como también es como que aprovecha y tira su pensamiento. Y Jesús es como que en ese preguntar, ¿qué dice la gente? Jesús no vivía de lo que decía la gente, y Jesús sabía lo que pensaba la gente. Creo que esa fue la introducción para la segunda pregunta, para la pregunta fundamental, para la pregunta orientada no a la multitud, sino ahí, personal, para ellos que eran sus cercanos. Y la pregunta de Jesús en ese momento es: ¿y vosotros qué decís que yo soy? Te hago la pregunta en esta mañana. Me puedo volver a mover cuando estoy predicando. Qué linda sensación. Estaba encerrado atrás de la mesita ahí en el sillón. Te hago la pregunta en esta mañana. Si Jesús te preguntara a vos en esta mañana, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Pero no para la multitud, no para la iglesia, no para el mundo. Ahí, personal, vos. ¿Quién soy yo? ¿Cuál sería tu respuesta? No la respuesta teórica, no la respuesta religiosa, no la respuesta que te enseñaron en escuelita bíblica quizás, o lo escuchaste tantas veces hablar al pastor o a alguien. En tu vivencia, en tu credo,
en tu andar, ¿quién es Jesús para vos? Y ahí salta Pedro, salta Pedro. Hablamos la semana pasada de Pedro, y ahí Pedro hace la declaración tan conocida: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es una frase más, no es una simple expresión la que Pedro está declarando, no es unas palabras más que suenan bien que para meter en un versículo de la Biblia. Lo que está haciendo Pedro y declarando Pedro en ese momento es lo que cambia y da sentido a la iglesia hoy día, tantos miles de años después. Tantos miles de años después. Y esa expresión de Pedro no fue porque Pedro era brillante. No fue porque Pedro tuviera gran discernimiento. No fue porque Pedro esa mañana se levantó temprano y estaba ahí inspirado en Dios, sino que el mismo Jesús dice: bienaventurado Pedro, porque mi Padre te lo reveló. Es decir, Dios le revela, le muestra para que Pedro hable sabiamente. Hable sabiamente. Pensaba, ¿por qué a Jesús le interesaba tanto? ¿Por qué a Jesús le interesaba tanto saber quién era Él para los suyos? ¿Por qué le preocupaba tanto? ¿Cuál era la inquietud de Jesús? ¿Por qué Jesús necesitaba saber concretamente quién era Él para esos que iban a dar origen a la iglesia, para esos que iban a ser los primeros, que esos primeros 10, 11, porque alguno quedó en el camino, que iban a ser los que iban a impulsar esa primera iglesia? Porque ellos tenían que tener claro la identidad de Cristo, la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? Porque la comisión que venía después, el llamado que venía después, el propósito que venía después, la única forma de poder concretarlo, ejercerlo, cumplirlo, era teniendo clara la identidad de ese Jesús. Nuestras vidas muchas veces son improductivas y son sin fruto, porque no tenemos claro vivencialmente quién es Cristo para nosotros. Jesús es de manera general. Ahora, ¿quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para vos? No me interesa lo que la gente opina, me interesa qué dicen ustedes. Y ahí está la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay versiones que le agregan ahí algún artículo más, algún artículo menos, algún artículo más, mejor dicho. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, y ahí vamos entrando a lo importante de este punto, o a la raíz de este punto. Versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De acá es donde muchos
Ciertos credos se toman para posicionarlo a Pedro y decir, Pedro es la base de la iglesia, Pedro es el sustento de la iglesia. Pues eso no es lo que Jesús quiso decir, eso no es lo que el estudio correcto de la palabra nos dice. Jesús lo que le está diciendo, sí, Pedro, vas a ser importante, vas a ser un instrumento, te voy a usar. Pero lo que Jesús está diciendo cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca no es Pedro, sino que la roca es la declaración de Pedro que decía de que Jesús era el Cristo. Jesús es la roca firme en la cual está apoyada la iglesia. Por eso es que la iglesia trasciende los tiempos. Porque Pedro era un hombre vulnerable como nosotros. Horas después, Jesús lo tiene que callar y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Recuerda esa historia. No podía tirar tanto peso en los hombros de Pedro. Lo que Jesús estaba diciendo, la roca sobre la cual mi iglesia va a estar edificada, es esta verdad, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora llega el primer punto de este sermón. Versículo 18, la última parte dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no van a ganarle a la iglesia. Esa es una palabra, una promesa de Dios para la iglesia. Y te digo, querido hermano, la iglesia no es esto, la iglesia somos nosotros. Esta es una palabra de Dios para tu vida si sos un seguidor de Cristo. Las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. En esta declaración de Jesús, en esta palabra de Jesús, en esta promesa de Jesús, diciendo que las puertas de la muerte no iban a vencer a la iglesia, la declaración de Jesús está diciendo que la iglesia es indestructible, que la iglesia es indetenible, porque no depende de la potencia de un hombre ni de una mujer, sino que es propiedad de Cristo y Él es el que la hace crecer. El que la hace crecer. Las puertas del Hades, esa palabra Hades, estudiando, leyendo, las puertas de la muerte. Decime vos si en este tiempo no se habla de muerte. Decime vos si en este tiempo no se respira temor a la muerte. Decime vos si en este tiempo en el mundo no se habla de muerte. Pero te puedo decir con toda seguridad que aunque en el mundo se hable de muerte y haya muerte, las puertas de la muerte no pueden ser a la iglesia, porque hay una palabra, una promesa de Dios dada para su iglesia, que es la que tenemos que abrazar, creer para poder seguir adelante. Pueden intentar cerrar las puertas. Las puertas pueden estar cerradas. Pero aquellos que somos hijos de Dios y hemos entendido la identidad de Cristo y la identidad de Cristo para nosotros y somos iglesia y entendemos que las puertas de la muerte no prevalecen como la iglesia, no podemos estar callados ni quietos a pesar que las puertas estén cerradas, porque la iglesia no está encerrada, sino que la iglesia está cada uno en su casa, pero aún moviéndose para poder ser la iglesia que Cristo espera. Ser la iglesia que Cristo espera. La muerte de Jesús parecía una victoria del diablo. Imagínate cuando murió Esteban. Pensaron, listo, ahora los voy a callar. Cuando los metían presos, y vamos a ir viendo, todas esas acciones era como para detener. Muchos pensaban de que listo, no nos podemos congregar, todo esto se detiene, se acaba. Pues quiero decirte algo, las crisis más profundas de la historia
de la historia que estudiamos en la escuela sobre la iglesia, que leemos en la Biblia, lo que ha hecho es de que en vez de detener, en vez de estancar, lo que ha hecho es que la iglesia se expanda, que la iglesia se desarrolle, que la iglesia se multiplique. Cuando las cosas están demasiado tranquilas, nuestro cristianismo es religioso. Pero cuando las papas queman, cuando las situaciones son adversas, acá pasa dos cosas: o nos enfriamos, o si no vivimos la vida cristiana como Dios espera que la vivamos. O nos enfriamos, pero acá no podemos echarle la culpa a la pandemia ni a las circunstancias, porque cuando somos verdaderamente cristianos, cristianos convertidos, cristianos verdaderos discípulos, a pesar de las circunstancias y de las adversidades, sabemos y entendemos que Jesús está con nosotros y que las puertas de la muerte, las puertas del infierno, no van a ganar a la iglesia. Esa es la promesa que Jesús nos dejó para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. El diablo pensó que crucificando a Jesús se acababa el problema, que encadenando a los apóstoles se callarían, que matando a Esteban la palabra no correría, que matando a tantos a lo largo de la historia se desvanecería la obra de Jesús. Pero hoy estamos nosotros para seguir ese legado y hacer que de la misma manera que la palabra corría y se multiplicaba en medio de la adversidad, hoy soy yo y sos vos los que tienen que estar preparados para que esto ocurra. Hoy en este lugar, aquí en este templo, estamos 11, creo, 12, no más que eso. Estamos ahí al límite de lo permitido, digamos. Y claro que deseamos volver todos al templo. Pero sabes, querido hermano, hermana, querida iglesia, el propósito no es estar acá adentro. El propósito es que acá adentro estemos para fortalecernos, para animarnos, para impartir palabra como en esta mañana. El tema es afuera de esa puerta. Afuera es en aquellos que escuchan esto para ser fortalecidos, para recibir al Señor en el corazón. Pero abrir las puertas para fosilizarnos aquí adentro no tiene sentido. Tenemos que abrir las puertas, pero las puertas esas no son las que se tienen que abrir. Se tienen que abrir las puertas de nuestros corazones para que en medio de la adversidad la iglesia resplandezca. Porque hay palabra para nuestras vidas. Las puertas de la muerte no van a ganar a la iglesia. Así que por más de que haya enfermedad, por más que haya pandemia, por más que haya adversidades, por más que haya enfermedad, tenemos que cumplir nuestra misión. Tenemos que levantarnos y ser sal y verdadera sal, y ser luz y verdadera luz. El segundo punto del sermón era, el primero, la gran promesa que encontramos en la palabra. La gran promesa es la de Jesús. Las puertas de la muerte no van a ganar a la iglesia. Pero muchas veces pensamos que la promesa está ahí latente. Pero qué bueno es cuando a esa promesa podemos ver de que funciona, de que se cumple. ¿Sí? Es como cuando uno come una comida y le echa condimento y le echa mucha pimienta. Se le pasa, se equivoca, le echa mucha pimienta y se lo come. ¿Qué pasa? A ver los que están acá, háganme en el aguante. ¿Qué pasa? ¿Sí? Uno se da cuenta que se pasó de pimienta, ¿no? ¿Por qué? Porque larga fuego por la boca. Se nota que está presente, se nota que la pimienta funciona. Bueno, la promesa de Jesús que sobre las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia es como pimienta. Es como pimienta que se nota que funciona, porque a lo largo de la historia ha funcionado. A lo largo de la historia, cuando parecía que todo se terminaba y que no quedaba voz hablando, había hombres y mujeres que seguían corriendo y llevando la palabra. Y no solamente a uno, dos o tres, sino que la palabra no moría, sino multiplicaba y se multiplicaba en gran manera. Libro de Hechos, capítulo 6. Las evidencias de la efectividad de la promesa de Jesús.
Hechos 6, versículo 7. Tengo varios versículos, así que voy a ir rápido. Hechos 6, 7 dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía? A ver, vos que estás ahí, si me estás prestando atención en casa, ¿qué es lo que crecía? La palabra del Señor. Escucha bien, la palabra del Señor, no mensaje cualquiera, no palabra cualquiera, no concepto cualquiera. Lo que crecía era la palabra de Dios, palabra verdadera, palabra recta, palabra correcta. Esa es la palabra que transforma las vidas, esa es la palabra que cambia la historia, esa es la palabra, palabra verdadera que hace y produce transformación. Versículo 7 decía, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Se multiplicaban grandemente, la palabra crecía abundantemente. Los discípulos se multiplicaban. Esa palabra que habla de multiplicar no es una multiplicación por uno o por dos, es una multiplicación por números grandes, expandiendo la palabra de Dios. Y termina diciendo el versículo 7, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esta última expresión, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, no podemos pasarla por alto. ¿Por qué? Porque este relato está en un contexto donde los apóstoles son encarcelados, donde les prohíben predicar el evangelio, donde les dicen que no hablen más. Y en medio de que pareciera de que querían acallarlos, lo que pasa es todo lo contrario. La palabra de Dios crecía. Los discípulos se multiplicaban en gran manera y aún los sacerdotes, que eran los que querían que no se predique más, ellos creían y obedecían a la fe. Y sabes que la palabra, cuando dice obedecían a la fe, lo que está significando en los originales, en el estudio de esa palabra, es de que había conversiones genuinas. No es que obedecían a Dios 1, 2 o 3 días, sino que había una transformación en sus corazones que cambiaba la conducta y vivían de una manera distinta. Apóstoles encarcelados, queriéndolos callar, y un efecto contrario a lo que el diablo y el mundo quería producir. En Hechos capítulo 7 se nos relata la historia de Esteban, que muere ahí apedreado, y muchos conocen la historia. Y cuando Esteban muere, en el capítulo 8, versículo 3, aparece Saulo, y dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjense, Esteban muere y con esa muerte querían hacer que haya temor, pero en vez de esconder la cabeza, los cristianos lo que hacían fueron dispersados, corrían, pero mientras corrían predicaban. Ahora la pregunta es, ¿estás predicando? ¿O simplemente estás corriendo? ¿Estás corriendo para salvar tu vida? Tené cuidado porque no funciona de esa manera. Dice la palabra que el que quiere salvar su vida va a perderla. La mejor forma de salvar la vida es entregándola a Cristo y viviendo como Él quiere que vivamos. Esta gente, a causa de la muerte de Esteban, tienen que huir, pero mientras huyen, predican la palabra de Dios por donde ellos están yendo. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Samaria y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y después de la coma ahí dice, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Acá lo que pasa es la conversión de este Saulo, que antes los sacaba de los pelos y los metía presos a los cristianos. Jesús se le aparece a este Saulo y Saulo se convierte a Jesús.
El poder de Dios hace que un perseguidor de la iglesia, que un incrédulo y que patea en contra, sea transformado en un promotor, en un predicador, en una persona que transformaría y llegaría a muchos. Eso es lo que hace la palabra, el encontrarse con Jesús. Hechos 12, 24. Hechos 12, 24. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Dice eso ahí en tu Biblia? ¿Sí? ¿Dice eso? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sabes en qué contexto? Jacobo muere, lo matan. ¿Sabes en qué contexto? Pedro encarcelado. Es como si fuera, ¿sabes en qué contexto? Las puertas cerradas porque no podemos congregarnos. ¿Sabes qué contexto? Cuando quieren promover leyes que van en contra de la iglesia. ¿Sabes en qué contexto? Cuando quieren que los valores que Cristo y las pautas que Cristo nos ha dejado, que Jesús nos ha dejado, quieren neutralizarlas. En ese contexto es cuando la iglesia tiene que ser más evidente y tiene que vivir a la altura de las circunstancias. El clamor no tiene que ser para que las puertas de la iglesia sean abiertas. El clamor tiene que ser que la iglesia sea sal y luz en medio del mundo. Mi oración en este tiempo no es, Señor, que podamos estar todos otra vez acá adentro. La oración es que la palabra llegue a miles y miles y los corazones sean transformados. Y después nos preguntamos, ¿y quién los va a discipular? El Espíritu Santo convierte, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo discipula, el Espíritu Santo sana los corazones, el Espíritu Santo hace la obra como Él quiere. En la iglesia primitiva de unos 180 que estaban en un aposento alto, de golpe son 3.000, después son 5.000, que en realidad son como 10.000, porque están las mujeres, están los niños. No en épocas de bonanza, no en épocas donde podían moverse libremente, sino en tiempos de persecución, en tiempos de adversidad, en tiempos donde ahí sí que tenían que tener cuidado porque corría riesgo su vida. En medio de tiempo donde Jacob lo matan, en medio de tiempo donde Pedro es encarcelado, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y otra vez recalco esto, amada iglesia, lo que crecía era la palabra. No es tiempo de hablar cualquier cosa, no es tiempo de hablar cualquier mensaje. Lo que crecía no era solamente buenas acciones y ayuda, lo que transforma la vida es la palabra de Dios. No dejemos que el enemigo ni las circunstancias nos desenfoquen. Lo que transforma y asegura la eternidad es la palabra de Dios sembrada en el corazón, aceptada por la fe. Es lo que nos va a llevar al cielo. La palabra crecía. La palabra. Una y otra vez. Queremos iglesia de hechos. Esa es la iglesia de hechos. Esa es la iglesia de hechos. Una iglesia perseguida, una iglesia que en esa época no se juntaban, era por las casas, como hacemos ahora. Como hacemos ahora. Hechos 16, 5. Hechos 16, 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Lo que era afirmadas en la fe, no era dentro de las paredes, eran los corazones, era la fe en medio de la prueba, era la fe en medio de las circunstancias. Hechos 19, 20.
Éfeso, otro lugar, otra ciudad. Jerusalén, Samaria, Éfeso, transformados por la palabra. Versículo 20 de Hechos 19. Así crecía. Así, ¿qué cosa? Crecía y prevalecía. ¿Cómo? ¿Subsistiendo? No, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra del Señor. Crecía, ¿sí? Crecía. No estaba estancado, crecía. Y resalté aquí en mis notas y en mi Biblia la palabra prevalecía. Prevalecer me da la idea de que hay una lucha, que hay una batalla. Prevalecer es como que hay un choque de intereses, hay un choque de expectativas, hay un choque de realidades. No es de que avanzaba como si nada, no, había oposición, pero en esa oposición había algo que ganaba, había algo que prevalecía, y era la palabra del Señor predicada en ese tiempo. Todos estos pasajes hasta acá, Jerusalén, Samaria, Éfeso ahora, y en el último que leo de esta seguidilla, de este segundo punto, Hechos 28, capítulo 28, 30 y 31. Lo encontramos a Pablo en Roma para ser ahí juzgado, para ser ahí indagado. Dice Hechos 28, 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. No estaba de excursión Pedro en Roma. Pedro estaba esperando el turno para poder hablar. Pero en esa espera, mientras muchas veces nosotros nos quedamos simplemente esperando, él aprovechaba la oportunidad para predicar la palabra de Dios. Todos estos pasajes de Hechos están en los primeros 30 años más o menos de la historia de la iglesia. Todas estas evidencias de que ante la oposición, ante el querer cerrar las bocas, acallarlos, son evidencias del cumplimiento de las palabras de Jesús que vimos al principio. Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. La iglesia no está para sobrevivir. La iglesia no está para que pase el temblor. La iglesia está para estar firme en el temblor, proclamando la palabra de Dios. Y ahora aquí quiero desafiarte en algo. Porque muchos cristianos, cuando hablamos de la iglesia, tiran el poncho para otro lado. ¿Sí? Dicen, la iglesia debería, vos sos la iglesia. Así que si vos querés otra cosa, vos ponete los pantalones que te tenés que poner como cristiano. Ahora ya los hombres y las mujeres usan pantalones, y cuando era chiquito tendría que haber dicho los hombres los pantalones y las mujeres las polleras. Pero en esta época podemos decir tranquilamente, la iglesia de Cristo sos vos. La iglesia de Cristo soy yo. La iglesia no es el templo, la iglesia no es el pastor, ni 2 o 3 que están al lado del pastor. La iglesia de Cristo que prevalece y gana es el conjunto de todos los comprados por la sangre preciosa de Jesús. Por todos los comprados por la sangre preciosa de Jesús. La iglesia no zafaba de las circunstancias, sino que la iglesia en las peores circunstancias crecía en la palabra, se multiplicaba y algo importante, afectaba el entorno. Las palabras del Evangelio no es para que nosotros nos sintamos bien. Las palabras del Evangelio son para compartirlas y afectar a los que están al lado nuestro. Las conversiones que había eran genuinas, se transformaban no solo
momentáneamente, el impulso del momento, sino que había cambios en los corazones. ¿Y sabés por qué había cambios en los corazones? Porque lo que se predicaba no eran buenas intenciones, lo que se predicaba era palabra de Dios, lo que se predicaba es lo que la Biblia dice, lo que se predicaba era el verdadero evangelio. Y esa palabra es la que transforma las vidas. La pandemia no es una excusa, o no debería ser una excusa para nosotros, sino una oportunidad. Dijimos, primer punto del sermón, la promesa dada por Jesús. Segundo punto del sermón, las evidencias de lo efectivo de esa promesa a lo largo de la historia. Sí, hablamos de los primeros 30 años de la iglesia primitiva, pero desde esos años hasta hoy, ¿cuántas historias leemos y sabemos en el medio de personas, tiempos, circunstancias? Y hoy estamos aquí nosotros, y hoy nosotros somos los responsables de seguir esa historia, no porque dependa de nosotros, sino simplemente porque tenemos promesa para seguir adelante. El tercer punto que dije ahí del sermón, y ya ahí me voy acercando a la recta final, es la promesa, la efectividad de la promesa. Y el tercer punto es yo hoy. Y esa realidad. Yo hoy y el contexto. Yo hoy y una iglesia que tiene palabra de Dios. De que la muerte no puede detenernos. De que el infierno no puede detenernos. Que las enfermedades no pueden detenernos. De que hay un Jesús que venció. Y porque Él venció, nosotros tenemos victoria y promesa. Qué bueno es que no se trata de nosotros, no se trata de vos, no se trata de mí, se trata de la palabra dada por Jesús en aquel momento a sus discípulos. Como muchas veces me escuchan decir, Dios no tiene compromisos con mis palabras, pero Dios sí tiene compromisos con sus palabras. Y Él dijo que las puertas de la muerte no vencerían a la iglesia. Y esa es promesa que debemos agarrarnos en este tiempo para seguir adelante. Observamos la evidencia de la historia en las peores crisis, en las épocas de mayor muerte, en las épocas donde intentaban apagar la iglesia. Ahí era donde la iglesia más brillaba, donde la iglesia más se expandía, donde la iglesia más afectaba. Eso tiene que ser un llamado de atención para nosotros hoy. Eso tiene que ser un desafío para nosotros hoy. No estoy hablando, querido hermano, amigo que estás escuchando, no estoy hablando de romper protocolos, de no cuidarse, de hacer locuras. Lo que estoy hablando es que en medio de la situación que estamos viviendo, tu prioridad y mi prioridad tiene que ser sal y luz, tiene que ser mensajeros de palabra de Dios. Nuestra prioridad tiene que ser cumplir el propósito que tenemos como iglesia, La iglesia debe crecer en verdadera influencia. Y acá yo me hacía una pregunta y te la hago a vos en esta mañana. ¿Cuál es tu influencia? ¿Cuál es tu influencia? No tu discurso, ¿sí? No mi discurso. ¿Cuál es nuestra influencia real? Alguno por ahí piensa y dice, no, yo soy un cero a la izquierda. Yo aquí voy a influenciar. Si fuiste comprado por la sangre de Jesús, si Él ha llenado tu vida, no sos un cero a la izquierda. Dios tiene propósito con tu vida. Dios tiene llamado con tu vida. No se trata de lo que vos te sientas. Conocé a ese Jesús y quién es Él y quién sos vos en Él. Y te puedo decir de que hay propósito en tu vida.
Y Dios quiere cambiar ese concepto, Dios quiere cambiar tu vida, pero para que vos puedas, para que juntos podamos ser de influencia, ser que afectamos, ser de que se nota nuestra presencia. Como les decía, como la pimienta que cae sobre un plato y lo comes y decís, ¡ah! Que se note que estamos presentes. Si vos y yo no influimos, si vos y yo no se nota que estamos, si vos y yo como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, no hablás, no predicás, no te movés, es tiempo de hacer un alto en el camino y de evaluar qué tipo de cristianismo estás viviendo. Es tiempo de frenar y entender que el llamado de Jesús no es a ver si me explico y usted me entiende, a engordar cristianos. El mensaje de Cristo es alimentar cristianos para que alimenten a otros. Alimentar cristianos para que tengan palabra en la boca. Palabra de vida. Palabra de salvación. Palabra donde el mensaje es uno. Palabra donde el centro no es lo que yo creo que hay que hacer, lo que yo creo que haría, lo que yo pienso, sino lo que Jesús tiene para este tiempo. Lo que Jesús tiene para este tiempo. Es momento de detenernos. Es momento de pensar, y no solamente pensar con la cabeza, sino pensar o dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para que podamos ser la iglesia que Cristo quiere que seamos. Pero cuando decimos esa expresión, muchas veces miramos la iglesia y pensamos esto. Cuando vos pensás la iglesia que querés que sea, tenés que mirarte en el espejo y decir, yo soy la iglesia. Yo tengo que ser eso. Yo tengo que dar eso. Yo tengo que hacer eso. Esto es la sumatoria de cada uno de nosotros, cumpliendo el propósito de Dios. La pandemia no va a detener la iglesia. La pandemia no va a detener la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Sabes que las cosas que se dicen, que llegan, los mensajes, las cosas que quieren sacar, sí, tenemos que ser responsables, estar atentos, prepararnos, pero la palabra de Jesús es, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Sí tenemos que ser cristianos en este tiempo, comprometidos con el Señor. Porque también nos dice la palabra que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará. A causa de las circunstancias, a causa de las vivencias, a causa de las presiones, el corazón se enfría. Pero por eso llega esta palabra en esta mañana, para alentar tu corazón, para fortalecer tu corazón, para desafiar a la iglesia. La iglesia no está cerrada, el edificio está cerrado. La iglesia está, cada uno en su casa, moviéndonos en los ambientes donde nos movemos. Y el desafío es que allí donde estamos podamos ser verdaderos resplandores del Señor. Verdaderos resplandores del Señor. Como creo que dije en algún momento de esta charla, de esta exposición, aquí en esta mañana somos 10, 11, 12, estamos acá todos a 2, 3 metros de distancia. Somos poquitos. Y uno extraña el vernos, el sentirnos. Y oramos para que todo se llene. Pues lo que tenemos que buscar es que el mundo se llene de personas que son transformadas por Jesús. Y quizás nunca más podamos estar acá adentro porque no alcance para juntar a tantos que necesitan ser transformados por las palabras que hemos recibido de gracia de parte de Jesús.
en este tiempo debemos ser sal, verdadera sal y verdadera luz. Recorrimos los 3 puntos del sermón, recorrimos la promesa, las evidencias que nos dicen podemos confiar y el desafío. ¿Qué clase de iglesia sos? ¿Qué clase de iglesia estás construyendo? ¿Qué clase de iglesia estás viviendo? La iglesia que te desafío a ser es una iglesia que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas, en medio de las puertas cerradas, en medio de la muerte, tiene claro que las puertas del infierno, las puertas de la muerte, las puertas de las limitaciones no nos van a ganar, porque más grande es el que nos ha dado la promesa que la oposición que podamos tener delante. Redondeo, mientras así se van acomodando ahí los músicos, para concluir esta parte de la reunión. La palabra en esta mañana va quizás a vos, querido hermano, hermana, que quizás te sentís débil, que quizás estás desanimado, que quizás el corazón está frío, que quizás hay temor a la muerte, que quizás hay temor a este bicho que anda dando vuelta, a todo lo que se dice, a todo lo que pasa. No negamos la realidad, decimos que hay que ser prudentes, por eso cumplimos todos los protocolos, nos cuidamos de todas las maneras. Pero sí, lo que te digo en esta mañana, en medio de la situación que estés viviendo, es que recuerdes la promesa dada por Jesús a los suyos. Las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno, no van a ganar a su iglesia. No estás solo. En esta mañana que tu fe tome fuerzas, que en esta mañana tu fe sea movilizada, que en esta mañana oramos en esta mañana para que muera el temor. Oramos en esta mañana para que muera la pasividad. Oramos en esta mañana para que muera la religiosidad, para que la palabra de Dios se haga viva en nuestros corazones, para que la palabra que Jesús soltó y ese diseño celestial para la iglesia, para su iglesia, podamos cumplirlo en este tiempo. ¿Sí? Las puertas físicas están cerradas, pero las puertas no nos pueden retener, no nos pueden encerrar, aquietar, sino en donde nos movemos. Tenemos que en el andar, mostrar al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice: nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos cartas leídas. El mundo tiene que leernos. El mundo tiene que ver algo distinto en nosotros. En esta mañana te desafío, iglesia. Y por eso esperaba para este tiempo, para esta palabra, el momento de poder salir de este lugar, de poder salir desde este edificio. Porque podemos añorar el estar acá, y es bueno el estar acá. Pero más que estemos acá, el Señor quiere de que en este tiempo de crisis, de aislamiento, de estar quizás con toda esta situación que vivimos,
que puedas estar libre, que puedas estar viviendo, cumpliendo lo que Dios espera de tu vida. Es tiempo de recibir palabra, es tiempo de aprender la palabra, es tiempo de proclamar la palabra, pero es tiempo de vivir la palabra, vivir la palabra. Muchas veces la conocemos, pero no la proclamamos. No funciona. A veces la conocemos, la proclamamos, pero no la vivimos. Entonces no produce efecto. El efecto perfecto de la palabra está en mi corazón. La palabra me revela quién es Cristo. La palabra la proclamo, la palabra la vivo, y eso produce transformación en el otro. Te invito a que oremos juntos en esta mañana. Te invito a que oremos juntos. Ahí donde estás, en casa. Oramos por la iglesia, es decir, oramos por nosotros. Oramos para ser la iglesia que Cristo espera. No la que yo como pastor quiero, ni la que vos querés, porque eso no es importante. Lo importante es ser la iglesia que Dios está esperando para este tiempo. No hay virus que nos detenga. No hay situación que nos calle. Muchos dieron la vida. Nosotros todavía la tenemos fácil. Quizás esto es para prepararnos para lo que hay por delante. Que nuestra fe esté firme, fuerte en el Señor, para ser parte de lo que Él está haciendo. Señor, en esta mañana, en este exponer tu palabra, en esa promesa que recordamos en esta mañana, que las puertas del infierno, las puertas de la muerte no van a ganar, no van a vencer a la iglesia. Señor, creemos que esa palabra, esa promesa es oportuno tomarla, agarrarla y vivirla, Señor. Sabiendo de que hay evidencias suficientes, Señor, si es que necesitáramos evidencias de que esa palabra, de que esa promesa se ha cumplido a lo largo de la historia, de que no ha sido fácil, de que ha costado mucho a muchos, Señor, pero la palabra ha corrido, Señor, y hoy es nuestra responsabilidad. Nosotros hemos tomado la posta, Señor. Hoy nosotros somos la iglesia que está aquí todavía, Señor, para proclamar el mensaje, para hacer sal, para hacer luz, para predicar, Señor, el mensaje correcto, Señor, la palabra correcta, Señor, para hacer lo correcto, Señor, para dar esperanza, Señor, pero con un mensaje integral, Señor. Señor, en esta mañana oro quizás por aquellos que están debilitados, aquellos que están cansados, aquellos que se sienten derrotados, Señor. Que puedan sentir en lo personal esta promesa, Señor, y puedan ponerse por sobre las situaciones. Señor, y esta palabra en esta mañana, para esta congregación de la cual somos parte, es una palabra rectora, Señor. Es una palabra de dirección. Es una palabra, Señor, de guía. Es una palabra, Señor, oportuna, justa, Señor. Te bendecimos, Padre. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor, como la iglesia que esperás para este tiempo. Ahí donde estás en casa, ahí donde estás aquí y aquellos que están también aquí, te invito a que ores y le digas al Señor: Señor, haceme la iglesia. Haceme a mí, Señor.
Ahí donde vos estás, decile vos, Señor, acá estoy, contá conmigo, Señor. Quiero ser eso. Quiero ser parte de la verdadera iglesia. Quiero tomarme de esa promesa y saber y entender, Señor, que no es tiempo de esconderse, no es tiempo de guardarnos, no es tiempo de zafar y nada más. Es tiempo que en el medio donde podemos, siendo prudentes, tenemos de que hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Queremos seguirte, Señor, seguirte en todo lo que significa esa palabra y cumplir el propósito que tenés para nosotros.